Imagínate estar en la cima del poder, rodeado de miles de personas que te aclaman, que gritan tu nombre, que te ven como un ser supremo, como un Dios viviente. Estás vestido con un manto de plata que refleja el sol, haciéndote brillar ante la multitud. Sientes la adoración, el reconocimiento, el poder absoluto corriendo por tus venas. Pero en un solo instante, todo cambia. Un ardor insoportable te atraviesa el estómago. Sientes como si algo dentro de ti se estuviera desgarrando. Tratas de mantenerte erguido, de ignorar el dolor, pero es imposible. Te doblas, llevas las manos a tu abdomen. La multitud empieza a notar que algo no está bien. El sudor frío cubre tu frente, tu rostro se desencaja, tus piernas tiemblan. No es un simple malestar, no es un calambre pasajero. Algo se mueve dentro de ti, algo que no debería estar ahí. Intentas hablar, pero tu voz se quiebra en un gemido de agonía. Intentas sostenerte, pero tus piernas ya no responden. El dolor aumenta, es como si tus entrañas estuvieran siendo devoradas desde dentro, y entonces lo sientes. Algo que se arrastra por tu garganta. Algo viscoso, algo vivo. Te llevas la mano a la boca, tratas de contenerlo, pero es inútil. Un espasmo te obliga a abrir la boca de golpe y de ella caen gusanos. Sí, gusanos vivos, retorciéndose en el suelo frente a todos. La multitud grita, algunos huyen aterrados, otros se quedan paralizados. Lo que están viendo es imposible, antinatural, inhumano. Pero es real. Herodes Agripa I, el rey que se creyó un dios, acaba de ser sentenciado. Su carne comienza a descomponerse antes de que su último aliento lo abandone. Se retuerce en el suelo. Su túnica, que antes resplandecía, ahora está manchada de sangre y sudor. Sus uñas se clavan en su piel, como si intentara arrancarse el dolor desde dentro, pero no hay escapatoria. No hay nada que pueda hacer. Está condenado. Su estómago se hunde de golpe. Su piel se abre en grietas, de donde emergen larvas retorciéndose. La multitud, que hace unos minutos lo alababa, ahora lo mira con horror. Nadie se atreve a acercarse. Nadie quiere tocarlo. Los médicos intentan intervenir, pero en cuanto ven lo que está sucediendo, retroceden con terror. Esto no es una enfermedad, no es veneno, no es una conspiración. Esto es un castigo, un juicio ejecutado sin aviso, sin posibilidad de defensa, sin segundas oportunidades. Herodes intenta articular palabras, pero su lengua se mueve de manera antinatural. Trata de suplicar, de pedir ayuda, pero su boca solo escupe más gusanos. Su piel empieza a deshacerse, los músculos de su rostro se aflojan, su carne se cae en pedazos. El hedor a podredumbre inunda el aire, sus convulsiones se hacen más violentas, su respiración se vuelve irregular. Y entonces, de golpe, su cuerpo se tensa por última vez. Sus ojos se quedan fijos en la nada. Su boca permanece abierta, congelada en un grito mudo de desesperación. El gran Herodes Agripa I está muerto, pero lo peor aún no ha sucedido. Su cadáver queda tendido en el suelo. Nadie se atreve a tocarlo. Su carne sigue pudriéndose a una velocidad imposible. Los soldados temen moverlo. Los médicos se niegan a examinarlo. Los sacerdotes hablan en susurros. Algunos sugieren quemarlo antes de que la corrupción de su cuerpo atraiga una plaga. Otros creen que cualquiera que lo toque sufrirá la misma maldición. Pasan las horas y el hedor se vuelve insoportable. El palacio de Herodes se convierte en un lugar maldito. Se dice que los gusanos seguían saliendo de su cadáver incluso después de que su corazón dejó de latir. Nadie quiere pronunciar su nombre en voz alta, nadie quiere tener nada que ver con él, y entonces sucede algo aún más aterrador. Esa misma noche, el cielo sobre Judea se oscurece. El viento sopla con fuerza inusual. Los perros comienzan a aullar sin razón.
Los cuervos vuelan en círculos sobre el palacio, como si esperaran el momento exacto para descender. Los esclavos se niegan a entrar a ciertas habitaciones. Algunos aseguran que pueden escuchar lamentos en los pasillos. El legado de Herodes no solo ha terminado, ha sido borrado de la historia. Pero mientras su cadáver se deshace en la inmundicia, la fe cristiana que intentó destruir sigue creciendo. Pedro, a quien quiso ejecutar, sigue predicando con más fuerza que nunca. Los cristianos, que debían haber sido exterminados por su mandato, se multiplican. Su muerte no es un final, es el principio de la caída del imperio que lo apoyaba. Roma, el gigante que se creía eterno, comienza a tambalearse. La historia de su castigo se esparce como fuego por los rincones más lejanos del imperio. Los mercaderes lo cuentan en los mercados. Los soldados lo susurran en los campamentos. Los viajeros llevan la noticia de ciudad en ciudad. Roma misma se estremece con la noticia. Si un rey tan poderoso pudo ser destruido de esa forma, ¿qué pasaría con el resto del imperio si se enfrentaban al Dios de los cristianos? Los emperadores posteriores intentan seguir el camino de Herodes. Intentan borrar el cristianismo con tortura, persecución y sangre. Pero con cada mártir que cae, la fe se fortalece aún más. Roma, el imperio que pensó que podía erradicar el mensaje de Cristo, termina rindiéndose. Siglos después, el emperador Constantino hace lo impensable. Declara el cristianismo como la religión oficial del imperio. La misma Roma que una vez persiguió a los seguidores de Jesús, termina postrándose ante la cruz. El reino de Dios ha triunfado. Y Herodes Agripa I queda en el olvido, su cuerpo devorado, su nombre condenado a ser recordado como el hombre que pensó que podía ser un dios y terminó como alimento para los gusanos. Su muerte es una advertencia para el mundo entero, una lección que sigue resonando hasta hoy. No importa cuánto poder tengas, cuántos ejércitos te sigan, cuánta gente te llame poderoso, cuando desafías al Dios verdadero, tu destino está sellado. ¿Fue este el castigo más terrible de la Biblia? ¿Crees que alguien ha sufrido un destino peor que el de Herodes? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué piensas de esta historia. Si te impactó, compártela para que más personas conozcan lo que pasó con él. Suscríbete para más historias como esta y activa la campanita para no perderte lo que viene. El cadáver de Herodes Agripa I aún yacía en el suelo. Nadie se atrevía a tocarlo. El hedor era insoportable. La descomposición avanzaba a una velocidad aterradora, como si algo más estuviera devorándolo desde dentro. Su piel, que minutos antes resplandecía con el reflejo del sol sobre su túnica de plata, ahora era un amasijo de carne podrida, de donde seguían saliendo gusanos, retorciéndose entre los pliegues de su ropa, cayendo al suelo de mármol con un sonido repulsivo. Sus ojos abiertos reflejaban un horror indescriptible, como si su alma hubiera quedado atrapada en ese último instante de agonía. Los soldados se miraban entre sí, esperando órdenes. Pero, ¿qué órdenes podían recibir? Nadie quería acercarse a ese cuerpo maldito. Ese no era el rey que habían seguido. Ese no era el hombre que había dictado órdenes con arrogancia. Ese no era el líder que había ejecutado a Santiago y había intentado hacer lo mismo con Pedro. No, lo que yacía ante ellos era un cadáver en descomposición acelerada. Un hombre que en cuestión de minutos había pasado de ser un rey glorioso a un pedazo de carne podrida. Un espectáculo de horror que nadie jamás olvidaría. Las horas pasaron y la ciudad entera comenzó a murmurar sobre lo ocurrido. El rey Herodes había muerto de la forma más espantosa imaginable. Pero, ¿qué significaba eso? Era una advertencia, era un castigo, era una señal de que el Dios de los cristianos era real. La noticia se esparció como fuego. En los mercados, en las casas, en las calles,
Todo el mundo hablaba de lo que había sucedido en Cesarea, y entonces, lo peor aún estaba por suceder. Cuando los sirvientes del palacio intentaron mover el cadáver de Herodes, algo inexplicable ocurrió. Su piel comenzó a desprenderse en grandes pedazos, como si no hubiera muerto hace unas horas, sino hace semanas. Los gusanos no solo estaban dentro de él, sino que ahora salían en cantidades inhumanas. Sus órganos internos parecían estar licuándose. Era como si el cuerpo estuviera experimentando siglos de descomposición en un solo día. Los sirvientes retrocedieron aterrorizados, algunos vomitaron al ver la escena, otros huyeron despavoridos. El palacio de Herodes, que siempre había sido un símbolo de grandeza, ahora era un lugar de muerte, un mausoleo apestoso donde ni los propios soldados querían estar. La maldición de Herodes no había terminado con su muerte. Su propia casa se estaba convirtiendo en su tumba. Y aquí viene lo más aterrador. Esa noche, una tormenta oscura se levantó sobre Cesarea. El cielo se tiñó de negro. Los vientos rugieron como si algo maligno estuviera escapando de la tierra. Los animales enloquecieron. Los perros aullaban sin razón aparente. Los caballos se negaban a moverse como si sintieran una presencia oscura en el aire. El pueblo entero sabía que algo terrible estaba ocurriendo. El cadáver de Herodes aún estaba en el palacio, pero nadie quería acercarse. Los sacerdotes paganos fueron llamados para realizar rituales que pudieran limpiar la energía maldita del lugar. Quemaron incienso, pronunciaron conjuros, pidieron ayuda a sus dioses. Pero nada cambió. El hedor del cadáver de Herodes seguía impregnando cada rincón. Las sombras parecían moverse en los pasillos del palacio. Los sirvientes decían que por las noches escuchaban susurros, murmullos, lamentos. Algunos aseguraban que lo habían visto de pie, en la oscuridad, observándolos con los ojos vacíos. La maldición de Herodes había trascendido su muerte, y mientras tanto, lo que menos esperaba estaba ocurriendo. Los cristianos, aquellos que Herodes había intentado erradicar, no solo no desaparecieron con su muerte, sino que se volvieron más fuertes. Pedro, el hombre que Herodes había querido ejecutar, siguió predicando con más fuerza. Las iglesias clandestinas crecieron en número. El mensaje de Jesús se expandió más rápido que nunca. Porque si Dios podía castigar a un hombre tan poderoso como Herodes, ¿quién podría oponerse a su voluntad? Roma, el gigante indestructible que gobernaba el mundo con puño de hierro, comenzó a dudar. Los soldados romanos que habían sido testigos de la muerte de Herodes llevaban la historia a otros territorios. Mercaderes, viajeros y mensajeros la repetían de ciudad en ciudad. La noticia de su horrible final llegó hasta los altos mandos en Roma. Los emperadores romanos lo sabían. Si permitían que el cristianismo creciera, podría convertirse en una amenaza para su poder. Pero ahora tenían miedo. Si un simple rey como Herodes había muerto de esa manera por desafiar a Dios, ¿qué pasaría si Roma misma intentaba hacer lo mismo? La muerte de Herodes no solo cambió a Judea, cambió la historia del mundo. Los soldados que lo vieron morir jamás volvieron a ser los mismos. Algunos abandonaron sus puestos, otros dejaron de creer en los dioses romanos. Algunos incluso comenzaron a acercarse al cristianismo en secreto, porque sabían que lo que vieron no era normal, no era humano, no era algo que pudiera explicarse con simples palabras. Los líderes romanos intentaron suprimir la historia. Intentaron evitar que se hablara del destino de Herodes, pero era imposible. La historia se había convertido en un mito viviente, un testimonio de lo que pasaba cuando alguien desafiaba a Dios. Pero aquí viene lo más impresionante. El mismo imperio que intentó borrar la fe de los cristianos, el mismo imperio que persiguió a los seguidores de Jesús, terminó rindiéndose ante ellos.
Siglos después, Roma se doblegó ante la cruz. El emperador Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio, el imperio más poderoso del mundo, aquel que había crucificado a Jesús, aquel que había matado a miles de cristianos. Ahora estaba de rodillas ante el mismo Dios que Herodes había desafiado. Y el nombre de Herodes Agripa I se desvaneció. Su cuerpo fue destruido por los gusanos, su reinado fue olvidado, su poder fue borrado. Su historia quedó marcada no como la de un gran rey, sino como la de un hombre que creyó que podía desafiar al Creador del universo y pagó el precio más alto. Dime, después de escuchar esto, ¿crees que la muerte de Herodes fue el castigo más terrible de la Biblia? ¿Qué opinas de su destino? Déjamelo en los comentarios. Si te impactó esta historia, compártela para que más personas sepan lo que sucedió. Suscríbete para más relatos como este y activa la campanita para no perderte lo que viene. La muerte de Herodes Agripa I no solo dejó un cadáver en descomposición acelerada, sino que desató una ola de miedo, superstición y caos que se expandió por todo el reino. Su cuerpo aún estaba en el palacio, y aunque intentaron ocultarlo, nadie podía ignorar lo que había sucedido. La noticia se esparció por las calles como una maldición viva. Los sirvientes que aún permanecían en el palacio aseguraban que las noches se habían vuelto un infierno. Las antorchas parpadeaban sin razón, las puertas se cerraban solas, las sombras parecían moverse en las esquinas. Decían que en la madrugada se escuchaban ruidos en los pasillos, como si alguien arrastrara los pies lentamente. Algunos aseguraban que veían una figura de pie en el umbral de la sala donde había muerto Herodes, un bulto oscuro, inmóvil, observándolos en silencio. Lo más aterrador fue lo que le ocurrió a los soldados que estuvieron cerca de él en sus últimos momentos. Algunos comenzaron a enfermar sin razón aparente, primero fiebres, luego vómitos. Después, sus cuerpos comenzaron a desarrollar llagas que se abrían como heridas supurantes. Los médicos no encontraban explicación, pero todos sabían la verdad. El castigo de Herodes no terminó con su muerte. Algo lo había seguido más allá del sepulcro, y aquellos que habían sido testigos de su final ahora parecían estar condenados a compartir su destino. Pero lo que más aterrorizó a todos fue lo que sucedió con su cadáver. Los encargados de preparar su cuerpo para el entierro descubrieron algo imposible. Su piel estaba casi completamente separada de la carne. Sus órganos se habían convertido en una sustancia gelatinosa. Sus huesos estaban visibles en algunas partes, como si los gusanos hubieran trabajado sin descanso durante semanas. Pero lo más extraño era esto: su cuerpo aún se movía. Uno de los esclavos que estaba en la habitación juró que vio su mano contraerse, como si estuviera intentando aferrarse a algo. Otro aseguró que vio su boca abrirse y cerrar lentamente, aunque no tenía lengua. Era como si Herodes no hubiera terminado de morir, como si su castigo no hubiera terminado con su último aliento. Y entonces el terror se convirtió en histeria. Los soldados del palacio comenzaron a desertar. Los sirvientes huyeron. Nadie quería estar cerca del cuerpo. Algunos dijeron que lo mejor era quemarlo, pero otros temieron que al hacerlo algo peor se desataría. Mientras tanto, el pueblo veía lo que ocurría con puro pavor. La muerte de Herodes no solo había sido una tragedia, había sido una advertencia, un castigo divino ejecutado ante miles de testigos. Y esto cambió todo. Antes de su muerte, Herodes había sido visto como un líder fuerte, un rey poderoso, alguien que podía mantener el orden con puño de hierro. Pero después de su espantoso final, su legado se derrumbó como un castillo de arena. Su autoridad murió con él. Su gobierno dejó de existir en un solo instante, porque cuando un hombre es asesinado por una espada, su muerte es recordada como la de un guerrero.
Cuando un hombre es envenenado, su muerte es recordada como la de un traicionado. Pero cuando un hombre es devorado por gusanos en vivo, sin razón aparente, su muerte es recordada como la de un maldito, y nadie quería seguir a un maldito. Roma, al enterarse de lo que pasó, tomó una decisión drástica. El emperador no quiso que la noticia se esparciera. Ordenó que no se hablara del tema, que se silenciara a los testigos. Pero era demasiado tarde. Los comerciantes ya habían llevado la historia a otros territorios. Los soldados que vieron la escena la susurraban con terror en los campamentos. Los ciudadanos que estuvieron presentes la contaban a todos los que conocían. Y la historia creció. Se convirtió en un mito, en una advertencia viva. Y aquí viene lo más irónico. El mismo día que Herodes murió, el cristianismo se volvió más fuerte que nunca. Pedro, que había sido su prisionero, ahora era libre. Los discípulos, que debían haber sido erradicados, ahora tenían más seguidores. El mensaje de Jesús, que Herodes intentó destruir, ahora se expandía sin control. Herodes había muerto como un hombre destruido por Dios, pero su muerte solo había logrado fortalecer lo que intentó borrar. Y Roma lo supo. Los emperadores posteriores vieron lo que había ocurrido y entendieron el peligro. Si el cristianismo seguía creciendo, podría convertirse en una amenaza real. Así que intentaron hacer lo mismo que Herodes. Intentaron eliminar la fe cristiana con violencia. Intentaron torturar, encarcelar y asesinar a los seguidores de Cristo. Intentaron acabar con la iglesia antes de que fuera demasiado tarde, pero no funcionó, porque por cada cristiano que moría, 10 más se levantaban en su lugar. Por cada mártir, la fe se volvía más fuerte. Por cada intento de aniquilarlos, el mensaje se esparcía aún más lejos. Y al final, lo impensable ocurrió. Roma, el imperio que había crucificado a Jesús. Roma, el imperio que había ejecutado a los cristianos. Roma, el imperio que había intentado erradicar el mensaje de Dios, terminó rindiéndose. Siglos después, el emperador Constantino hizo lo que nadie esperaba. Declaró que el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano, la fe que Herodes intentó borrar con sangre, la fe que Roma intentó erradicar con tortura, la fe que el mundo intentó destruir. Terminó conquistándolo todo. Y Herodes fue olvidado. Su reinado se convirtió en polvo, su nombre se convirtió en una advertencia, y su muerte quedó escrita en la historia como una de las más espantosas jamás registradas. Porque la verdad es esta: no importa cuánto poder tengas, no importa cuántos soldados te protejan, no importa cuántos te llamen rey, si desafías a Dios, tu destino es el olvido. Ahora dime, ¿qué piensas de esta historia? ¿Crees que la muerte de Herodes fue el peor castigo de la Biblia? Déjamelo en los comentarios. Si te impactó esta historia, compártela para que más personas conozcan lo que pasó. Suscríbete para más relatos como este y activa la campanita para no perderte lo que viene. El cuerpo de Herodes Agripa I estaba prácticamente irreconocible. Se había convertido en un amasijo de carne corrompida, un cadáver que parecía haber sido consumido por siglos de putrefacción en solo unas horas. Pero lo más escalofriante era que seguía cambiando. Su piel continuaba despegándose de los huesos. Los gusanos no dejaban de retorcerse entre sus órganos destruidos, y el hedor era tan insoportable que ni los más valientes podían soportarlo. Los soldados y sirvientes se miraban entre sí con puro pánico. Nadie sabía qué hacer con el cadáver. Nadie quería tocarlo. Nadie quería acercarse. Había algo en su presencia que no pertenecía a este mundo, como si el mismo infierno lo estuviera reclamando. Pero lo peor no era el estado de su cuerpo. Lo peor era lo que estaba ocurriendo con su legado. Porque la muerte de Herodes no solo destruyó su cuerpo, destruyó su imperio.
Los líderes de Judea, que antes se inclinaban ante él con respeto, ahora lo veían con asco y desprecio. Los sacerdotes que antes lo alababan, ahora se avergonzaban de haberle rendido tributo. Los ciudadanos que antes lo vitoreaban, ahora susurraban su nombre con miedo. En cuestión de días, el reino de Herodes se desmoronó. El vacío de poder fue inmediato. Las provincias que él gobernaba comenzaron a dividirse. Las facciones políticas aprovecharon el caos para reclamar el control. Las revueltas estallaron. La gente ya no tenía miedo de rebelarse. El trono de Herodes quedó vacío y su dinastía, que él tanto protegió, desapareció con él. Pero el efecto más grande de su muerte no fue el colapso de su gobierno, fue la explosión del cristianismo. Mientras Herodes era devorado por los gusanos, la fe que él intentó exterminar se esparcía como fuego en un bosque seco. Cada persona que presenció su muerte la relataba con terror. Cada viajero que pasó por Judea llevó la historia a otras tierras. Cada soldado que estuvo presente la susurraba en los campamentos. Y la pregunta era la misma en todas partes. Si el Dios de los cristianos puede castigar a un rey tan poderoso como Herodes, ¿qué puede hacer con un imperio entero? Los gobernantes de Roma comenzaron a preguntarse si ellos serían los siguientes. Sabían lo que había pasado con Herodes. Sabían lo que le ocurrió a su cuerpo. Sabían que su reinado colapsó en cuestión de días. Y sabían que los cristianos estaban creciendo. Así que hicieron lo que cualquier imperio haría en su desesperación. Intentaron detener la fe con sangre, pero se equivocaron, porque por cada cristiano que Roma asesinaba, 100 más tomaban su lugar. Por cada predicador que encarcelaban, el mensaje de Jesús se esparcía aún más. Por cada intento de destruir la fe se volvía más fuerte. Roma comenzó a fracturarse. Las guerras internas aumentaron. Los enemigos del imperio se volvieron más agresivos. Las rebeliones fueron imparables. El sistema que una vez pareció eterno comenzó a resquebrajarse, y entonces lo impensable ocurrió. Roma, el mismo imperio que había crucificado a Jesús. Roma, el mismo imperio que había asesinado a miles de cristianos. Roma, el imperio más poderoso que el mundo había conocido, se rindió ante la cruz. Siglos después, el emperador Constantino hizo lo que nadie esperaba. Convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio. La fe que Herodes intentó borrar de la historia, la fe que Roma intentó destruir con tortura y sangre, la fe que los poderosos despreciaron y persiguieron, terminó conquistándolo todo. Mientras tanto, el nombre de Herodes Agripa I se desvaneció en la oscuridad. Su reino desapareció. Su linaje se extinguió. Su gloria fue devorada como lo fue su carne. Y su historia quedó escrita no como la de un rey glorioso, sino como la de un hombre que se creyó un dios y terminó siendo devorado por gusanos. Porque la verdad es esta: no importa cuánto poder tengas, no importa cuántos ejércitos te protejan, no importa cuántos te llamen rey, si desafías al Dios verdadero, tu destino es el olvido. Y ahora te pregunto, ¿crees que la muerte de Herodes fue el castigo más aterrador de la Biblia? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué piensas de esta historia. Si te impactó, compártela para que más personas conozcan lo que pasó. Suscríbete para más relatos como este y activa la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.